Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al Vamos Somos Chilenos. Estamos ya en la semana de septiembre, esta tan esperada en el año por los chilenos, una semana de alegría, de familiar, patriótica, de símbolos patrios, de cueca, de chiche en cacho, de juegos típicos tradicionales, de chilenidad. Esta semana se respira el ambiente chileno, yo creo que puede ser la semana de más unidad también de todo Chile, yo creo que no es ajena a nadie en particular. Desde Arica a Punta Arenas se celebra esto de muy buena forma, en diferentes fondas. Es una semana muy linda. De verdad, yo, por mi parte, soy alguien que disfruta mucho las fiestas patrias. Todos saben que provengo ahí del Rincón de las Guitarras, la Casa de la Cueca, de lo más típico, tradicional también de Valparaíso. Tenemos tradiciones también en Valparaíso, en la región y en todo Chile. Y para hablar también de otras partes de Chile, primero que todo, saludar a Pedro Espinosa, panelista ahí de todos los lunes Vamos Somos Chilenos, y también preguntarle dónde está Pedro, porque esa es como la sección del comienzo de los lunes, de la tarde de los lunes. ¿Dónde está Pedro Espinosa? ¿En qué parte está? ¿Cómo estáis, Pedro? Hola Jaime, muy bien. ¿Y tú? Buenas tardes. Oye, no, ya se está volviendo más habitual que esté solamente desde Valdivia. La semana pasada estuve entre miércoles y viernes recorriendo. Estuve en Concepción, tuve que ir a Talca, Curicó, estuve en Viña, Santiago, pero el viernes ya en la tarde de vuelta. Oye, Mucho yo no voy a dejar tránsito, pasar una mucha situación. gente. Yo no voy a dejar pasar una situación, sí. Me invitan a un cumpleaños del negro ahí, que es muy conocido, el negro González, que lo queremos mucho y toda la cuestión. Ya, yo voy al cumpleaños. Pero nunca pensé que me iba a encontrar con Pedro Espinosa en el cumpleaños. ¿Y qué estás haciendo aquí? Me vine por el cumpleaños negro. Lo que pasa es que tocó la Así que, casualidad que estaba allá y obvio que si ahí estaba cumpleaños el negrito había que ir a sí, saludarlo. Había muchos mm, políticos también, es un hombre muy querido el sí, negrito González, así que un abrazo para sí, en él, la región. un gran valor, sí. Gran valor de la Oye, bueno, y noche me rica sumo de ahí. también a tus palabras, Jaime, porque debo reconocer que septiembre es mi mes favorito también. Eh, como tú bien decías, la chilenidad, ¿cierto? Ya se huele las parrillas por todos lados, celebraciones por todos lados. Las ciudades también se ven más bonitas porque están las banderas chilenas, la música folclórica, que a mí por lo menos me encanta. Yo reconozco que en cada sábado siempre pongo música folclórica, así que es un mes muy lindo, unos días muy lindos. Y bueno, y además hoy ya comenzó la temporada lo vemos después del 18, ¿cierto? Chile hoy día ya se paralizó y está todo en modo celebración, la celebración en la Sí. oficina, en la familia, así es que todos los temas se ven el próximo lunes. Lo único que sigue, el Vamos Somos Chilenos el día lunes, no pudimos verlo después del 18 y estamos acá. El que sí lo vamos a ver después de las fiestas patrias. Alguien que, vamos a hacer un reclamo público aquí, ¿ah? Vamos a hacer un reclamo público acá. Estuvo con licencia, estábamos todos esperando que pasara agosto. Mi coronel Jayo, Claudio Jayo, nuestro panelista también estable con sus opiniones acá. Pasó agosto, se vino, y ahora se fue de vacaciones. ¿Cómo lo halláis tú, Pedro? Lo encuentro yo. Lo encuentro tremendo, mi coronel Jayo. Así que por ahí nos decían Cosas que no, se puede no, permitir don Claudio, ¿viste? claro, cosa, ya está ahí en retiro, está ahí descansando, está bien. Así que le mandamos un fuerte abrazo, saludos a Claudio Jayo, nuestro panelista también, que se tomó sus vacaciones. Así que estaba recuperándose Así para esto, es, parece Pedro. Yo uno pensando que se estaba recuperando para venir al Vamos, somos chilenos, y no, po, se estaba recuperando para irse de vacaciones, parece. exacto. Pero bueno, don Jaime, le propongo que entremos en materia porque Sí, entremos en materia, es hay que yo me harto pongo en tema que hablar 18 en este ya. programa. Yo me pongo en 18, Pedro, entonces no lo puedo evitar, no lo puedo evitar. Mira, han pasado varios temas. La semana recién pasada, metiéndonos de lleno al tema político y a la carrera presidencial, hubo debate, vos, Pedro. ¿Lo viste, no? Así es. Hubo debate, Hubo debate debate y presidencial. esta vez fueron todos. Y esta vez fueron todos, estaban todos los candidatos No se restó presidenciales invitados. la candidata Jara. No se restó la candidata Jara, pero me parece que ahora sabemos por qué se quería restar. Me parece que ahora Exactamente. sabemos Estaba por qué pensando se quería exactamente restar. lo mismo. Sí. Eh, bueno, donde vimos las presentaciones de Eduardo Artés, de Marco Enrico Minami, de Franco Parisi, Evelyn Matei, José Antonio Caz, Johannes Kaiser. ¿Me falta alguien por ahí? No, están todos. Harold Mayne Harold Nichols. Mayne Nichols. Eso quería dejarlo para el último, ¿verdad? Harold Mayne Nichols. Y ahí hay La una gran serie. sorpresa, hay que decirlo, la gran Sí, eso, sorpresa.
eso es decir, porque em, me parece que en el debate presidencial, en un principio se enfrentaron, podríamos decir, las dos posiciones más fuertes, ¿ya? Que es las que iban punteando en las encuestas, en la academia, en la criteria, en la encuesta más como prestigiosa hoy en día de la política, y era José Antonio Caz con Janet Jara, donde se empezaron a enfrentar en temas ellos dos, ¿ya? Y al parecer, al principio, muchos dijeron, analistas políticos, opinólogos, de la farándula, de la prensa, periodistas, etcétera, pensamos o pensaron todos que el debate se iba como a enmarcar en ese sentido. Pero no, no fue así. También hubieron otros temas que fueron importantes y relevantes. ¿Ya? Voy a mencionar los de, ¿te parece que vamos pimponeando? ¿Qué te parece? Vamos pimponeando, Pedro, pero por personaje. Partamos Perfecto. podríamos decir, de menos a más, podríamos decir de alguna forma, ¿ya? De los menos, no sé si los peor evaluados, pero de los menos indicados como con intención de voto. ¿Qué te pareció la presentación de Eduardo Artés, por ejemplo? A ver, yo creo que el profesor Artés ya a esta altura es un personaje de la política y él en su performance clásica se permite, ¿cierto?, citar cosas bastante utópicas. Claro. Él sigue las defensas de estos regímenes medio extraños, pero yo creo que, mira, yo creo que el profesor Artés, más que hacer Como un que cae análisis bien, político como que cae respecto bien, de su cae bien. exacto, exacto, es como un personaje simpático, y yo la verdad es que no tendría mucho más que decir de él. Un Sí, personaje. sí, yo opino lo mismo. Creo que un personaje, podríamos decir, muy excéntrico en su ideología, excéntrico en el sentido de que, claro, como reivindicaciones de la Unión Soviética, de las políticas de izquierda de los 60 y de los 50 incluso, algo Exacto. que está Pero un sí, él es poco como un como personaje. un personaje que es de otra época, que está en la política nacional y que hoy día es candidato presidencial también. ¿Qué te parece? Vamos sigamos avanzando, porque Marco Enrique Ominami, ¿qué te parece la presentación de Marco Enrique Ominami? Mira, Marco Enrique, yo creo que él trata ya, está en su cuarta elección, ¿no? Cuarta elección Quinta, presidencial en la que participa, creo que quinta. quinta, si no me equivoco, quinta etapa. Él es un candidato que busca, de partida, yo creo que ya está bastante consolidado el tema de que tiene su pyme electoral, ¿cierto? No, claro. Entonces, él busca, la verdad, abrirse espacio más que con propuestas propias en base a enfrentar a los demás, ¿cierto? Le pega muy duro a Kaiser, qué decir con José Antonio Caz y además esta vez en una versión distinta donde además enfrentó mucho a la candidata Jara. Eso no se había visto mucho, entonces yo creo que él está buscando crecer en base al enfrentamiento, ¿cierto? Yo diría ni siquiera marcar diferencias con los candidatos, sino que en esta posición de como un hombre de izquierda pero que incluso está contra el establishment. Yo diría como conclusión eso, él es un candidato como que busca eh, mostrarse como fuera de lo establecido, ¿cierto? Y de los grandes bloques. Sí, oye, yo comparto contigo lo de la pyme electoral, de buscar los votos, y ahora me parece que entendió perfectamente que él los votos los tiene que recuperar contra a Janet Jara en ese mismo sentido, ¿ya? Y en ese yo creo que se enfoca hoy en día en este debate, y en particular y en los debates que van a venir, sabe que tiene que restarle a Janet Jara para subir él. Entonces, en ese sentido, claro, está tratando de enfrentar. Ahora, hay que ser súper justo. Yo creo que tiene un desplante escénico, claro, por la experiencia de 5 debates también y por la capacidad que siempre ha tenido también de expresarse. Ha mejorado un poco la modulación, que era el problema que tenía en un Claro. principio. Y creo yo que es un candidato que, ¿sabes qué? Tampoco cae mal, porque yo creo que estos candidatos son muy carismáticos. Hablamos de Eduardo Artés, hablamos de Marco Enrique Minami, son candidatos carismáticos, pero que es casi imposible que avancen, podríamos decir, la elección, que sumen más incluso que 1, 2, 3 puntos con suerte, pero eso les va a alcanzar también para marcar presencia y también mantenerse vigente en lo que fue su candidatura presidencial, ¿ya? Vamos con otro candidato, porque este candidato yo creo que me llamó poderosamente la atención y podríamos decir que me desilusionó, ¿ya? Por la capacidad que tiene. Me refiero a Franco Parisi, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué me desilusionó? Primero, tu opinión, Pedro. ¿Qué te pareció la performance ahí en el debate presidencial de Franco Parisi? Mira, yo creo que el gran problema de Franco Parisi
es que no sabe cómo posicionarse dentro del tablero. Entonces, podríamos decir un poco que Meo es a la izquierda, lo que Franco Parisi es como a la centro derecha, ¿cierto? Él busca, porque además, a ver, tanto Artés como Meo saben que no tienen ninguna opción. En cambio, yo diría que como en la medianía de la tabla, podemos ver que claramente está Evelyn Matei, eh, Franco Parisi, Johannes Kaiser. Entonces, ellos son candidatos que todavía tienen cierta chance de pensar con dificultad, pero sí Están tienen pelando el la chance ascenso, de podríamos, poder están pelando el pensar, ascenso. exacto, exacto, pueden eventualmente subir. Entonces, claro, y eso también genera algunos nerviosismos donde empiezan a dar como palos de ciego, ¿cierto? Entonces, eh, tampoco debemos desconocer que Franco Parisi también viene un poco disminuido, si bien es cierto, ha logrado posicionarse nuevamente, pero él viene bastante desdibujado, sin mayor base electoral, ¿cierto? Él en la elección presidencial pasada sacó un número importante de parlamentarios y hoy ya no tiene ninguno, entonces se ha ido desdibujando y la verdad es que son movimientos más que nada como instrumentales, como que buscan posicionarse tomando ciertos temas, pero sin una base ideológica, sino que más bien como desde lo práctico. Entonces, en una elección que está tan polarizada ideológicamente, porque hay que decirlo así, eh, como que les cuesta posicionarse, entonces en el fondo tienen que empezar a como repartir para todos lados. Claro. Oye, a mí, yo no quiero dejar pasar algo. Mira, aquí se me va a caer lo machista, y llámenme lo que quieran, pero yo no creo que, ni aunque me hubiesen pagado, hubiese ido derechamente a ridiculizar con papelitos a una candidata. Independiente que el materia que tengo mis percepciones de ella en particulares, podríamos decir que no estamos en antagonismo, pero somos de un sector, pero no es mi candidata, ¿ya? A lo mismo Janet Jara, el Partido Comunista, podré ser un enemigo, el enemigo número uno del Partido Comunista quizás, pero no podría ir a ridiculizarla con papeles diciéndole traidora. Me pareció muy de mal gusto eso para el debate y me parece que la percepción ciudadana fue más o menos parecida. Creo yo que el ataque como encarnizado, y eso que estaba fuera de un trato que tenían ellos de palabra, de no atacarse personalmente, creo yo que estaba eso, incluso Evelyn Matei le dice en el debate, eso no estaba permitido, ¿ya? Entonces creo yo que transgrede como los códigos que se pudo haber tenido para un debate limpio, sano, de ideas. Y aquí voy a lo que digo yo de la desilusión, porque me parece que Franco Parisi tiene mucho más argumento, mucha más posibilidad de tener ideas nuevas, lo ha hecho en lo largo de su trayectoria, de proponer ideas, más que destruir a su contrincante. Creo yo que aquí cae en esa descalificación, lo cual, en vez de sumarle, creo que le resta, y eso también fue marcado en las encuestas, que no alcanzó a medir bien. Hay que tener claro que esta encuesta Academ y Criteria fue tomada, se corta el jueves, entonces el debate fue el miércoles y fue re poco lo que pudo tomar de percepción del debate en sí, ¿ya? Para que tengamos más o menos clara la perspectiva que tomaron estas encuestas, ¿ya? O la muestra que tomaron en estas encuestas. Entonces, esa es mi percepción de Franco Parisi en este debate. Me parece que Mira, quedó al debe en ese si me sentido. permite, ¿Sí? ¿me permite complementar un poco lo que estás diciendo? Sí, efectivamente, y tiene relación con lo que planteé anteriormente. Mm. Al perder esta base, al no saber cuál es el electorado al que le habla, tiene que necesariamente caer en esto, pues, como pegarle a los grandes, ¿cierto? Por decirlo de alguna forma, y Ya. ahí tratar de hacerse un espacio. Yo creo que tiene mucho que ver con eso y claramente condenable. O sea, yo creo que no corresponde, y más allá de que sea hombre o mujer, creo que ese tipo de, No, de acciones. uno que es más creado como a la antigua le afecta un poco más que sea una mujer O sea, sí, claro. exactamente. En el caso personal, yo también lo veo desde esa perspectiva, Sí, pero sí, tampoco me gustaría ver a una mujer, entre comillas, abusando tal vez de esa posición claro, claro. para poder atacar de una forma tan directa a un hombre. Sí. Eh, yo creo que en este espacio hay una cancha plana donde son todos candidatos presidenciales y creo que el respeto, sobre todo en un espacio donde se están dando a conocer hacia la comunidad, yo creo que el respeto debe ser lo más importante y lo que debe primar. Y aquí para ser justo, mira la diferencia que marca Marco Enrique Minami cuando en el debate
podríamos decir que ataque, entre comillas, de Janet Jara. Fue totalmente diferente. Una cosa es de Exacto, ideas sí, contra el ataque personal que tuvo Franco Parisi contra Evelyn Matei. Un caballero, Marco exacto, Rico sí, Minami, en el debate. sí, ¿Ya? Un caballero. ¿Ya? así es. Para marcar la diferencia. Yo no tengo nada que ver con Marco Rico Minami, antagónico políticamente, pero un caballero para no descalificarle, sino también ponerle oposición a sus argumentos y a sus temas en particular, ¿ya? Ideológico. Que Bueno, quede claro siguiendo también con... que el objetivo de nuestro análisis es precisamente eso, es analizar y no condenar ni actuar en favor de No, ninguna claro. posición. Al No, menos por lo que yo supuesto. siempre busco con mis comentarios es eso, o sea, actuar de una forma objetiva o lo más objetivo que uno puede hacer, porque siempre necesariamente puede caer en una mínima subjetividad. Pero lo que Sí. buscamos siempre en el programa es precisamente hacer análisis más bien eh, buscando la objetividad para que en el fondo también la gente pueda formarse una opinión propia. Bueno, y aquí pasaríamos directamente a, como la aludida, podría ser a Emilia Matei. Yo, ojo, lo fuimos nombrando de acuerdo a lo que yo creo que fue, de acuerdo al análisis de analistas políticos, cientistas políticos, periodistas, de cómo fueron evaluando a cada uno de los candidatos, ¿ya? Fuimos de menos a más o del peor evaluado al mejor, a los mejores evaluados, ¿ya? De aquí vendría Evelyn Matei. ¿Por qué? Evelyn Matei, ¿para qué estamos con cosas? En el debate público y en las, podríamos decir, declaraciones, ha ido decayendo en el tiempo, ¿ya? Con cambios de equipo programático, con cambios de equipo de campaña, lo cual ha ido como mermando su candidatura. Pero ojo, que en este debate a mí me pareció que tuvo una leve mejora. No sé si para subir y arrasar en la puntuación y pasar a José Antonio Caz o Janet Jara, pero sí por lo menos para establecer, podríamos decir como un fondo, oye, yo hasta acá nomás llego, ¿ya? En el debate. Y tuvo una también hubo una preparación para el debate. Se notó mucho una preparación de Evelyn Matei para el debate. Mira, estoy criticando aquí a alguien que tiene experiencia política que me sobra y que ha sido alcaldesa, ministra de Estado, parlamentaria, entonces es una persona que sabe de esto, pero me parece que en esta ocasión se notó una preparación más de lo que ha sido su carrera presidencial. A eso me estoy refiriendo, ¿ya? Se notó mucho más. Incluso desde la vestimenta hasta el discurso y también el nivel de debate. Solamente se vio la encrucijada ahí cuando lo interpeló Franco Parisi con esto que ya criticamos, con esta situación en particular, pero Evelyn Matei me parece que tuvo un debate, no sé si aceptable es la palabra, porque se espera mucho de ella, pero por lo menos no malo, ¿ya? No malo. Entonces, en ese, podríamos decir que está entre los cuatro que estaba al lado de los cuatro que estuvo mejorcito en el debate, con mejor aceptación popular, podríamos decirlo. ¿A ti qué te parece el debate de su candidata o de su candidato, no? Mira, la verdad es que yo creo que Elin Matei en este debate se preocupó de generar una imagen de presidenciable, ¿cierto? Claro. Como tú bien dices, ella, desde su vestimenta, su peinado, ella se veía como presidente de la República, esa es la verdad. Muy Hillary En Clinton, cuanto, muy Hillary Clinton, muy sí, Hillary Clinton. exacto, exacto. En cuanto al contenido, yo creo que ella evidentemente ha estado cambiando de estrategia permanentemente y pareciera que como que está acertando, ¿cierto? Eh, Se ve también en un par de encuestas que está teniendo, o sea, ella está como al alza. No podemos decir que para pasar a José Antonio Cast hay mucho paño por cortar todavía, pero ella venía en una caída permanente y hoy pareciera que lentamente está volviendo a subir un poco. Y yo creo que tiene que ver también con lo que hemos estado hablando durante muchos meses, y es que todavía esto tiene que decantar mucho. Y si tú te das cuenta la cantidad de indecisos que hay, o sea, perfectamente podríamos pensar en que nos podríamos encontrar con sorpresas en la primera vuelta. O sea, en la academia hoy Evelyn Matei aparece con un 18%, José Antonio con 25% y Janet Jara con 27%. O sea, si vemos, tampoco son márgenes terribles. Entonces, y con la cantidad de indecisos que hay, la verdad es que se muestra un escenario bastante abierto, aun cuando hay una tendencia que es súper clara, que la pelea en primera vuelta está entre Jara y Kass, lo cual de todos modos sería bastante como sumario, porque también todas las encuestas indican que en una segunda vuelta Janet Jara no tendría ninguna opción de quedarse con la presidencia.
Sí, oye, hay que decir algo así. Si máquina del tiempo hacia atrás, 4 años hacia atrás, José Antonio Caz, a esta altura, al 20 de septiembre, más o menos, la última encuesta académica, criterio, estaba 20. Perdón, estaba cuarto y quinto lugar, ¿ya? Y pasó a segunda vuelta. Para que veamos que lo que dices tú es muy cierto, que eso tiene que cantar todavía, que todavía no se posicionan los candidatos, ¿ya? Y justamente hablando de José Antonio Caz, que pasa, la elección pasada pasa, todos sabemos bien, con Gabriel Boric a la segunda vuelta, al balotaje, como le llaman en algunos países aquí también, y después pierde la presidencial con Gabriel Boric. ¿Qué te pareció la performance de José Antonio Caz? Porque ya viste que te voy a dejar los dos que para mí fueron los winners de este debate, pero José Antonio Caz yo creo que se permite estar en el podio en esta elección porque, claro, fue alguien que, a mi modo de ver, que ha tratado de mantener en resguardo, pero no demos opinión de eso porque quiero escuchar tu opinión de José Antonio Caz en el debate presidencial del miércoles. A ver, Kass, yo creo que él está jugando bastante a ganador, lo cual le permite ya no tener que tomar posiciones tan duras, meterse en temas tan complicados. Yo creo que su estrategia del gobierno de emergencia es absolutamente acertado, porque le permite moverse con mayor soltura, ¿cierto? Porque el gran miedo siempre que ha existido en torno a él, yo lo conozco personalmente y la verdad es que es un hombre bastante distinto a la caricatura que se pinta de él, ¿eh? Él es un hombre muy de diálogo, solo que él tiene posturas súper claras y las defiende, ¿ya? Eh, entonces, claro, la posición que él tiene hoy día le permite eso y el discurso que tomó en esta etapa de la campaña le permite hablar con más soltura porque salió del tema ideológico, ¿cierto? De todas estas posibles reformas medias mileilistas, por decirlo de alguna forma, de cierre del Ministerio de la Mujer y eliminar determinados programas. Y él plantea hoy que hay 3 o 4 urgencias, no recuerdo cuáles son, creo que es vivienda, el Salud, desarrollo económico, la salud, economía, la educación y la salud, creo que son, ¿no? sí, Y sí. seguridad. Entonces, ¿qué hizo con eso? Él se salió de ese debate que le es incómodo y entra a un debate que es mucho más de lo que la gente necesita. Entonces ahí es como que en el fondo sale del barro y entra a jugar a la cancha, ¿cierto? Entonces yo lo vi bastante, él bastante tranquilo, como digo, juega más bien a ganador y esta nueva performance le permite moverse con más soltura y no caer en el ataque y el ataque lo deja pasar así por el lado. Sí, yo tengo una percepción un poco diferente a la tuya. Yo no lo veo tan suelto a José Antonio Caz. Yo lo veo un poco muy contenido, justamente por lo que estás diciendo tú. Me parece que le complica mucho estar en esa posición de contención. Me parece que a él le complica mucho estar en esa. Estoy analizándolo desde la perspectiva, porque yo creo que hay muchos que creemos que José Antonio Caz, que lo apoyamos en segunda vuelta. Yo fui de los que lo apoyó en segunda vuelta. Tuve otro candidato primero, pero al pasar a segunda vuelta apoyó a José Antonio Caz. Lo conozco personalmente también, lo saludé alguna vez, tuve algún cruce de palabras ahí. Pero eh, me parece que está muy contenido y eso a él lo complica un poco. Pero hay muchos que creemos, como decía hace un poquito, que cuando viene la segunda vuelta y él viaja a Estados Unidos, porque recordemos cómo era José Antonio Caz, alguien muy perspicaz, alguien muy directo, muy franco, muy irónico para la respuesta, que eso también le daba Así como es. un sabor especial al debate y a las discusiones de José Antonio Caz, y llamaba mucho la atención. Muy cuñero, que quedaba la cuña. Todos recordarán el debate que tuvo con Grau, cuando no era ministro y apoyaba a candidata Bachelet, me acuerdo en alguna época, y lo aniquila con los datos que tenía él de cuando era presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica. Entonces, creo yo que José Antonio Caz, es otro José Antonio Caz hoy día, y eso se nota mucho. Y para el votante del sector es muy complejo asumir eso, es muy complejo asumir ese cambio, muy complejo. Y como bien dices tú, me parece que él está jugando a lo que tradicionalmente pasa en las derechas, que siempre lo hemos discutido, Pedro. Esta necesidad de las ideas de derecha y de los políticos de derecha
de tirarse al centro, de moderar la posición, ¿ya? Y me parece que él está jugando a eso y le cuesta mucho. Se nota que es el que le cuesta, se nota que le cuesta. Entonces, en ese juego me parece que puede desangrarse más de lo que puede ganar, ¿ya? Puede desangrarse más de lo que puede ganar. Y eso es la complejidad que tiene el día José Antonio Caz. Yo no sé si los asesores o él estarán en esa parábola, porque él debe pensar, no me puede pasar, si es que llego a pasar a segunda vuelta, debe estar este raciocinio, jugador de ajedrez, yo creo. No me puede pasar lo mismo. No puedo perder con Janet Jara como perdí con Gabriel Boric porque voy a ser recordado como el que perdió con una comunista, porque no fui capaz de moderar mi posición. Me parece que ese es el juego, la encrucijada que tiene José Antonio Caz, y la verdad que le puede costar la candidatura e incluso pasar a segunda vuelta, porque va a perder sus votos, que son los votos duros que tiene que buscar el presidencial en primera vuelta. ¿Ya? Tú bien sabes, Pedro, que para pasar a primera vuelta, tú tienes que tener tus votos duros. Tú tienes que buscar tus votos duros. Después veremos cómo ganamos la elección en segunda vuelta. ¿Ya? Pero para ganar, para pasar a primera vuelta, aquí este es un curso gratis, yo creo, de política nacional en las elecciones de presidente y de alcalde, que son muy similares. Hoy día la de gobernador también. ¿Sí? Bien, en el grupo, en el negocio del 50+1, que dice Mico Macari, algunos analistas políticos también, de izquierdas y otros de derecha también, cómo se veía la política tradicional. ¿Ya? Me parece que eso ha cambiado y hoy día los candidatos deben buscar el voto duro que tienen ellos para pasar por lo menos segunda vuelta. Pero vamos a una pausa musical y comercial y volvemos con los dos Y candidatos retomamos con que el tema. y recordamos con el tema porque nos faltan dos candidatos que parece que fueron la vedette de este debate presidencial. Amigas y amigos, estamos de vuelta en el Vamos Somos Chilenos. Te puedes escuchar, vamos a escuchar este septiembre pura música chilena. Todos saben que me gusta Soda Stereo, que me gusta el rock, que me gusta, ya, pero este mes música chilena, así que ahí tenemos ahí una buena canción chilena ahí de tu grupo muy conocido y querido también en Chile. Oye, Pedro, estamos haciendo el análisis y ya llegamos a los puestos avanzados, llegamos a los dos. Para mí, esto, oye, yo ni siquiera te pregunté, pero más o menos estamos de acuerdo, ¿no, Pedro, con la evaluación? Desde Sí, menos sí, a más. absolutamente. Sí, 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 ¿Sí? perfecto. Del debate, no estoy diciendo que sean los mejores, no, no, del debate, lo que pasa de la performance que tuvieron los candidatos presidenciales en el debate, ¿ya? Y acá vienen dos. Voy a dejar uno primero que me llamó mucho la atención. Bueno, soy futbolero, soy pichanguero, conozco perfectamente la trayectoria de Harold Mayne Nichols y primero quiero consultarte, ¿qué te pareció Harold en esta performance? Porque lo dejamos, ojo, primer y segundo lugar. Harold Mayne Nichols en el debate para mí fue muy importante porque llamó mucho la atención de la opinión pública, de los analistas políticos y de la prensa, de todos. Pero, Mira, yo creo que Harold Mayne Nichols es de partida una persona muy preparada. Eh, Él tiene una historia ya en nuestro país como de éxito, se asocia mucho como a la generación dorada del fútbol chileno. Entonces, él entra a la política en una performance de una persona muy técnica, con mucho acierto. Además, digámoslo, él también tiene una cierta percha, dicho en buen chileno, que le favorece también. Y él jugó con soltura, se vio relajado, es una persona que no es confrontacional. Entonces, un poco como que podría representar aquella figura que siempre pensamos que podía surgir desde la centroizquierda, más asociado la democracia cristiana, eh, y que nunca surgió por lo demás, pero en él tal vez se ve un poco eso, habría que ver cómo impactó efectivamente en los números. Eh, la Academ, en la Academ le dio dos aparece puntos, sumando creo, un Pedro. punto, no uno, pero ¿No? como tú bien decías, fue una La criteria, medición perdón, anterior la criteria. claro, en una medición anterior al debate, por consiguiente, eh, hay que ver cómo impactó en la gente. Y me parece interesante su propuesta. Creo que es una persona que viene un poco también a suavizar el actual momento, que por cierto que venía muy crispado, mucha fricción, sobre todo entre las principales posturas. Veíamos siempre a Kast, a Matei y a, bueno, también digámoslo con Parisi y Jara pegándose permanentemente, Kast, o sea, Kaiser también en la misma dinámica. Entonces, la verdad es que
Harold Mayle Nichols viene como un poco a poner paño frío y a mostrar una postura distinta, sobre todo para ese centro político que pareciera que todavía está medio huérfano, porque como que ve a Evelyn Matei, a Parisi, y hoy tienen una nueva propuesta distinta también de ellos porque es mucho más mesurada. Sí, yo tengo dos puntos que son fundamentales en mi opinión de lo que representa Harold Mayne Nichols y lo que vislumbró ahí en el debate. Creo yo que la moderación, como bien dijiste tú, es fundamental en el debate de Harold Mayne Nichols, este centro ideológico más de izquierdas, de la exconcertación, del diálogo, incluso del buenismo, que eso le puede traer detractores porque no sé si es el momento de Chile, ¿ya? Para eso, pero él representa eso a cabalidad. Y yo creo que la segunda, que te voy a decir, creo que es la más importante, el outsider. Creo que aquí, de este debate, nace el outsider por excelencia en la carrera presidencial. Él representa a alguien que no viene del mundo de la política, alguien muy decente, como también decías tú, muy decente, muy preparado en lo académico, muy preparado también en lo profesional y en su carrera también que ha tenido en el fútbol. Ojo, en el fútbol, la pasión de multitudes, ¿ya? Él es muy querido en el mundo del fútbol. Y eso no hay que dejarlo de lado. De otro nicho, no de la política, no. Viene del mundo del fútbol, ¿ya? Es importante. Entonces, en ese sentido, creo yo que llama poderosamente la atención este personaje, porque viene de otro mundo, de otro nicho, como le he dicho, y que representa eso, la moderación, el outsider, que no viene del mundo de la política. Obviamente, nosotros podemos desglosar, porque claro, nos gusta la política y entendemos un poquito más, y él es más pertenece como a la centroizquierda, ¿ya? A este mundo ya de, del respeto, de tratar del respeto, ojo, del respeto ideológico a los derechos humanos, a la problemática. Por eso te decía que quizás para esta elección y para las necesidades de Chile en general y la problemática que tiene Chile en materia de seguridad, de economía, de vivienda, de salud, de educación, de transporte, entre otras, quizás no calza muy bien, pero llama mucho la atención la personalidad y el enfoque que le da al debate de la mesura, como dijiste tú, creo yo que ahí son los dos puntos fundamentales. La mesura, la transversalidad y ser outsider. Creo que son dos puntos fundamentales que la gente vio en el debate y le llamó la atención de Harold Mayne Nichols en este tema, en este debate presidencial que estaba bien entretenido. Y Pedro, te dejé, aquí cuesta hacer esto, ¿por qué? ¿Por qué te lo voy a decir? Porque todos saben que es mi candidato. Y no van a creer, oye, este lo dejó primero porque no, fui bastante objetivo. Eh, Debería inhabilitarme de la discusión, Oye, deberíamos pero haberlo discutido. estás dejando fuera a la candidata presidencial Jara, Jaime, ¿ah? ¿Se te está olvidando o la estás dejando No lo para hablamos, después? la hablamos, No es hemos que hablado de Janet Jara. no hablamos Janet Jara. Oh, qué mal, qué mal, Hablamos de objetividad y estás dejando fuera a la dejé mal, candidata presidencial que dejé tiene mal, la mayor intención de voto. oye, dejé afuera al Partido Comunista. Me siento mal. No, mentira, no, mentira. No, oye, Tu mira, objetividad se fue a las pailas. hablemos, se fue a las pailas. Hablemos de Janet Jara, antes de lo que iba a dejar por primer lugar. Porque me confundí, donde hablamos de la problemática de Cass con Janet y que se fueron, ahí me parece que ahí me traspapelé, me traspapelé. Oye, Janet Jara, creo yo que se vio muy complicada por el debate, por el asedio. ¿M? Pero eso no le puede pasar, eso no es justificativo para que un debate tú te veas saciedad y te veas complicada, y incluso lo dice. Creo que fue una mala performance, ella misma lo dice, porque me vi muy complicada, no iba tan preparada para enfrentar a tantos flancos, ¿ya? Y ahí, flancos, no francos, por si acaso, flancos. Claro, Sí, por supuesto. porque era un Eh, franco nomás. Había un franco, no. Entonces, yo creo que se vio una seriedad y eso no es justificativo. Es como que, profesor, no venía preparado para la disertación. Discúlpeme, no, pues sí, el día de la disertación. No podí no venir no preparado hoy día. Hoy día era el día, ¿cachai? Entonces, creo yo que Janet Jara adoleció de eso. Fue asediada primero por José Antonio Caz, que se notó mucho, por Marco Enrique Minami, que lo mencionaste tú, por Franco incluso también. Entonces, la verdad que en ese sentido creo que Janet Jara no pudo salir de eso, no pudo salir a dar una muestra de sus propuestas, de sus ideas para el Chile
trató de caer en lo mismo de, de la política, de la continuidad del gobierno, de intentar justificar de temas de trabajo. No contestó preguntas, por ejemplo, a Johannes Kaiser directamente cómo iba a financiar también la PGU, no, perdón, el sueldo mínimo creo que fue la pregunta que le hizo a ella, para subir a 750, cómo iba a financiar desde el Estado cuando estamos totalmente quebrados, no pudo contestar y dijo Johannes Heiser, no le voy a contestar. Entonces, creo yo que le faltó altura de Sonó mira. más, sonó más a que no tenía la respuesta. No, totalmente, totalmente, porque no fue, hay que decir una cosa, y aquí también nos agarramos de lo anterior. Johannes Kaiser fue súper educado para consultarle a ella, no, no fue así como atacante, y no como Franco Parisi con Evelyn Matei, ¿ya? También fue un caballero en este momento con las mujeres que estaban ahí de candidatas también. Entonces, creo que Janet Jara cayó en eso y nunca pudo salir de ese hoyo, podríamos decir, de los ataques políticos y de los ataques directos, personales, por su pasado en el Ministerio del Trabajo y por su continuidad al apoyo al gobierno actual de Gabriel Boric. ¿Tu opinión, Pedro, de Janet Jara? Sí, mira, a ver, cuando veo a Janet Jara, es inevitable pensar en la expresidenta Bachelet cuando le hicieron una pregunta Paso. que para ella fue un poco incómoda y ella dijo paso, ¿cierto? Janet Jara venía muy en esa dinámica, ¿cierto? Se movía con mucha facilidad porque ella es una mujer muy carismática, yo siempre lo he dicho. Ahí me tocó conocer a la candidata presidencial cuando tramitamos el proyecto de ley, hoy ley de conciliación, y es una mujer muy simpática, es muy como Bachelet. Eh, pero Bachelet se lo podía permitir también porque ella ya había sido presidenta, y le toca Claro. enfrentar una segunda elección ya con mucha soltura, entonces el contexto era distinto. Janet Jara le toca enfrentar una elección donde fue muy criticada incluso desde su propio sector. Ella ha tratado de sacarle mucho lustre al tema de las reformas que ella impulsó en materia de seguridad social, ¿cierto? Pero también hoy se ven afectadas porque los números en materia laboral no están bien. El empleo ha decaído mucho, el empleo femenino sobre todo. Entonces, la verdad es que como ese gran caballito de batalla que ella tenía, hoy se está perdiendo. Eh, y efectivamente, si entramos al debate específicamente, ella fue como la que todos contra Jara y le fue incómodo, ¿cierto? No se sintió, no se vio relajada, su sonrisa ya se le dibujó, entonces claramente no supo enfrentar el debate de la forma que estábamos acostumbrados, ¿cierto? Donde ella se veía muy sonriente, muy relajada, esta vez no, se vio complicada, se vio ahí como constreñía, no sabía cómo responder. El episodio con Kaiser, la verdad es que fue bastante feo. Uno nunca en un debate presidencial, en una instancia de esas características, puede permitirse decir, no le voy a responder y no le voy a responder a él específicamente. No, yo creo que ella ahí se la jugó muy mal. Y la verdad es que yo creo que los resultados se van a ver en las próximas encuestas, donde, a ver, también debemos ser claros en que estamos en un escenario donde los candidatos presidenciales están muy anclados en los votos duros, ¿cierto? En los votos duros del sector. Por eso yo digo que todavía la elección tiene cierta apertura, todavía hay algún espacio para que haya movimientos. Hablábamos recién de Harold Maine Nichols. Él puede subir un poquito y eso en desmedro de quién va a ser. Franco Parisi también ha subido en desmedro de quién va a ser, aunque yo creo que Franco Parisi ya está más cercano a su techo, que es un poco lo que se vio en la presidencial pasada. Entonces, en ese contexto, yo diría que es difícil ver que Jara vea mayormente alterado su intención de voto porque ella está encasillada en la votación de la izquierda y la izquierda más dura. Yo creo que incluso la centro izquierda es la que todavía está ahí navegando un poco a la deriva, porque si tú analizas los números, la derecha está en lo que han sido sus últimas votaciones, ¿cierto? Si sumas a Kass, a Evelyn Matei, a Kaiser, incluso si a eso le sumas un poquito de Parisi y le sumas un poquito de... se me olvidó el otro, perdón. Kaiser. No, si lo nombré, bueno. Pero si suman sí, tienes razón, no lo nombré.
si suman los porcentajes, está en el número de la votación de la derecha en los últimos tiempos. Entonces, tenemos por un lado que Janet Jara está capitalizando el voto de la izquierda más dura. ¿Dónde está la centroizquierda? ¿Cómo se va a mover la centroizquierda? Y yo creo que ahí es donde está la gran sorpresa, porque no veo a la centroizquierda votando por Kast ni por Kaiser. Por consiguiente, ¿van con Parisi? ¿Maine Nichols va a seguir subiendo? ¿O definitivamente, ante la posibilidad de que sea José Antonio Kast, van a ir a apoyar a Evelyn Matei? Entonces, para retomar la línea de Jara, no va a mover mayormente alterado su intención de voto, pero sí yo creo que va a ser mal calificada en su performance en el debate porque se vio muy incómoda. Oye, ya que fue como bonus track de Janet Jara, ¿a qué lugar le damos a Janet Jara en el debate, Pedro? Yo Buena creo pregunta. que depende cómo queramos verlo, ¿eh? Porque si tú quieres verlo desde la perspectiva, porque hablamos de que el profe Artet es simpático y todo, pero si lo analizamos políticamente, Janet Jara también es carismática. claramente el último, ¿ah? Claramente el último, porque la verdad es que en cuanto a propuestas, o sea, no, por ningún lado. Sí, Entonces yo te diría que, tratando de ser lo más objetivo posible, pero yo te diría que Janet Jara fue la penúltima. Se manejó anda por muy, ahí. muy mal. Muy mal, Sí, sí. Pero lo que decía yo, no puede justificarse después, a la prensa 2 días después, un día después, diciendo que no fue el debate que ella quería y se vio muy mal, no estaba preparada para lo que pasó. No puede justificar, no puede decir eso. Así de sencillo. Fue mal debate, chao, pero no puede decir que no estaba preparada. Si es una candidata presidencial, no estamos hablando de una disertación en el liceo, en el colegio, en la universidad, ¿ya? claro. Entonces, bueno, y pasando al candidato que, escuchando a diversos analistas políticos, periodistas, me parece que el que tuvo la mejor performance. Claridad, conciso, efectivo, con un programa de gobierno respaldando todas las palabras que dijo en algún momento del debate, las interpelaciones incluso, no titubeó en ningún minuto en la declaración, justo en los tiempos de respuesta, porque este modelo de debate igual fue diferente, fue bien como de cuñas, podríamos decir, más allá de extensión para poder desarrollar una idea más larga y prolongada. Este debate fue más bien corto, donde quedaron muchas cuñas del debate, y me parece que en ese juego, en el debate sí, porque estamos hablando del debate en sí, no estamos hablando la historia del candidato y nada por el estilo, no, el debate en sí, me parece que Johannes Kaiser fue el mejor del debate en ese juego, en la cancha, en la propuesta y en el juego que propuso Chilevisión en el debate. ¿Ya? Incluso tiene momentos, a mi modo de ver, de aciertos. Cuando hacen la pregunta a todos los candidatos, Daniel Matamala le pregunta a todos que si están de acuerdo con una intervención de Estados Unidos a Venezuela, en la narcodictadura que está ocurriendo allá hoy en día, debido a los problemas que ocasiona al mundo, no tan solo a Venezuela en sí. Y fue el único que levantó la mano. Entonces, eso me habla también de no titubear con las convicciones que tiene clara Johannes Kaiser y obviamente el partido que representa, el partido que Nacional Libertario, me parece que Johannes Kaiser en ese momento se marcó la gran diferencia también con el resto de los candidatos donde sí titubearon y no levantaron la mano. Porque yo creo que hay algo que transversalmente, por lo menos en Chile, hay una visión clara. Por toda la problemática que ha ocasionado la inmigración ilegal, ¿ya? Y por todos los problemas que ha traído Latinoamérica. Y por la situación que vive de hambre, de miseria, la crisis humanitaria que existe hoy día en el país centroamericano, me parece que esa decisión y esa convicción es lo que la gente hoy día está premiando, ¿ya? Porque uno espera, como hemos hablado en muchos programas atrás, el pragmatismo hoy día en la política. En ya no, nunca más, oye, vamos a hacer la mesa de trabajo para hacer la evaluación de que, oye, que vamos a hacer. No, no, no. Lo que la gente me parece que espera hoy en día de los políticos, de nuestros líderes, es el pragmatismo. Esto se hace así, esta es mi propuesta y lo vamos a hacer así. Y se acabó. ¿Ya? Como lo hace Víctor Espinosa, el jefe de desarrollo económico del programa de Johannes Kaiser, en los diferentes debates. Podrá estar de acuerdo o no con Víctor Espinosa, ¿ya?
pero la tiene clara. Dice, nosotros vamos a tratar de recaudar 4,5 o a 5 del Producto Interno Bruto, desde 10.000 a 15.000 millones de dólares, desde los 4 años, ojalá antes, yo creo que va a ser mucho antes, porque exponiendo esto al gobierno con esta política dura y severa en materia económica, lo más probable es que se genere una bola de nieve económica, va a haber mucha más inversión, menos permisología, va a haber más retribución a las pymes, a la gran inversión también, y eso va a ocasionar que la economía va a ir creciendo de forma exponencial en menos plazo de lo que nosotros estimamos. Entonces, creo yo que cuando hay una claridad, no tan solo en el discurso, sino también en el programa, creo que se reflejó mucho en el debate con Johannes Kaiser, en su, vuelvo a repetir, en su convicción, en su claridad y en la efectividad que tuvo para responder a cada una de las preguntas, no tan solo a los panelistas, perdón, no tan solo a los expositores, a los periodistas, sino también a las interlocuciones que tuvo con los otros candidatos. Pero, Ya, yo ahora voy a estar sin camiseta. ya, perfecto. Hoy tengo el Porque gorro aquí, le Jaimito puse la se puso la camiseta. camiseta de su candidato. Sí, yo la verdad es que en la misma línea de lo que decía, de tratar de buscar la objetividad, eh, y que no se me enoje la Ivy, que es la esposa de Johannes Kaiser, que nos conocemos hace muchos años. Eh, a ver, yo creo que Johannes Kaiser tiene claro que él ya no tiene opción de pasar a segunda vuelta, porque la votación que él, o sea, el espacio por donde él tiene para crecer tendría que ser a costa de José Antonio Cast. Y la votación de José Antonio Cast, que es de la derecha más bien dura, ya está cuajada. O sea, Kaiser es a la derecha, perdón, Cast es a la derecha, lo que Jara es a la izquierda, digamos, y a los ideológicamente más marcados, ¿cierto? No estamos hablando del centro, o sea, en la derecha dura, Cast, Kaiser también tiene, pero Cast ya cuajó el mayor porcentaje. Jara, por su lado, lo mismo. Por consiguiente, la opción de crecer es hacia el centro y Kaiser ya, yo creo que ya no creció más. Entonces, ¿eso qué permite? Le permite tener mayor soltura en el debate. Efectivamente, como tú dices, él es un hombre que apela mucho a la consecuencia, a la convicción, y, y, eso es algo que te lo puedes permitir sobre todo cuando ya tu opción de crecer se ve más imposibilitada. Que si vemos a Kass era Kaiser hace 4 años atrás, pero ¿por qué Kass ha tenido que ir moderando su discurso y transformarse en un hombre más pragmático? Precisamente porque él entiende que para poder crecer en intención de voto, él ya no puede seguir en las mismas luchas ideológicas de si la not milk es leche o no es leche, de si las minorías sexuales deben ser o deben o no ser respaldadas por el Estado y con políticas públicas. Bueno, y todas esas cosas que han sido más bien ideológicas, que en realidad le hicieron muchos años. Entonces, yo creo que Kaiser evidentemente está apostando a algo que viene en 4 años más, ¿cierto? En posicionarse, y yo creo que en ese sentido, en ese contexto lo está haciendo perfecto. Se quedó, está perfecto, y lo que debemos hacer hoy día es ver cómo se proyectan el resto de las diferentes candidaturas de la derecha. Eh, Parece que te perdimos un segundo, Jaime. No, no, estoy acá, estoy acá. Ah, ya. Ese es mi análisis. Yo creo que estuvo muy bien Kaiser, pero en esta dinámica, como te digo, de que eh, él está apuntando a una derecha más dura, a crecer por ahí, y yo creo que en ese sentido lo hizo muy bien. Y efectivamente, el debate, digámoslo, es el espacio para sacar cuñas, ¿cierto? La cuña perfecta de redes Bueno, y sociales, y el formato del debate fue en eso, no era es para que eso. Kaiser lo llevara así. Exacto, Sí, exacto. Es sí, para el TikTok. No, si te digo el formato. El sí. debate en sí es un espacio para eso. En un minuto, en un minuto y medio, en 30 segundos, responda, opine, comente. Entonces, y él se formó mucho para eso. Él en redes sociales, José Antonio Castro, yo diría que son de los mejores en redes sociales. Se maneja muy bien en la cuña, en la frase rápida. Eh, Eso te podría decir yo. Yo sé que va a discrepar en muchos puntos de lo que dije, pero creo que
con la frialdad de los números y ya habiendo corrido un poco el trayecto hacia la elección, creo que una de las cosas que ya están como más claras. No, yo además de haber bajado en primer lugar, tenemos que tener en cuenta que fue el que más creció en la encuesta Criteria, ¿ya? Por eso lo dejó en el primer lugar, ¿ya? Creció 4 puntos en la Criteria, ¿ya? Lo llevó al 10, pasando a París y pasando. En la Academ me parece que la metodología no le permitió, por el tiempo que se cortan esto el día jueves, el debate fue el miércoles, entonces no le permitió el crecimiento que pudo tener a lo mejor en Criteria, de acuerdo a su metodología. Pero en ese sentido, me parece que Johannes Kaiser, vuelvo a repetir, en el tipo de debate, en el formato del debate que tú mencionabas, fue el mejor en ese sentido, para la cuña, para la convicción, la claridad de expresar las ideas, ya, vuelvo a repetir también, con el respaldo de un programa conciso, claro, en los puntos que van a ser los pilares de su campaña y también para los próximos debates. Ahora yo te voy a contar una infidencia. Eh, Nos dijo, Johannes Kaiser tiene claro que su cancha son los debates, ¿ya? Y antes que nos dijera esto, pasó esto con el debate. Si fue el que más creció, quiere decir, obviamente, el que ganó, ¿ya? Y esto no fue portada de la prensa. Yo creo que acá no sé qué va a hacer la prensa, porque si hay más debates, y ojo, pero tú mismo lo dijiste, las redes sociales, que tienen mejores redes, este tipo de debate es especial, especial para las redes sociales, especial, por lo corto de las respuestas, ¿ya? Por lo corto de la cuña. Y me parece que los próximos debates van a tener el mismo tenor, ¿ya? Hubieron mucha gente, millones incluso, de audiencia. El People Meeting marcó tremenda audiencia por el formato del debate, ¿ya? Porque los debates siempre son tediosos, largos, de explicaciones largas, donde la gente se aburre, si a la gente no le interesa la política, le interesa la respuesta clara. Incluso yo creo que mucha gente no ve el debate y espera después las cuñas. Así de Jaime, yo te quería sencillo. pedir 30 segundos, porque ya Sí, claro. al parecer estamos casi terminando el programa. Estamos ya terminando. Oye, nos fuimos con todo el programa, teníamos una pauta y hablamos largo y tendido de lo que pasó en el debate, pero está bien, está bien, está bien, está bien. Está bien. Cuéntame, Escuchamos no, harto en Pedro. relación a los candidatos. Sí, mira, Los 30 segundos de Pedro básicamente, Valdivia de todos los programas, ¿eh? mira, hoy se celebra el Día Internacional de la Democracia, de acuerdo a la ONU, que yo sé que tal vez no te va a gustar un poco quién lo declaró, pero creo que la democracia es una de las formas de gobierno que a lo largo de la historia ha demostrado ser tal vez la más representativa, la que más espacio genera. La democracia partió, claro, con sus defectos, no todos podían votar, votaban los más instruidos, los que tenían más plata, en un tiempo solamente los hombres, y hoy en el mundo en general es el sistema de gobierno más deseable. Siempre he dicho, creo que es un bien que debemos cuidar por sobre todo, porque es el único espacio en donde el Partido Comunista y el partido más hacia la derecha tienen el mismo derecho a expresarse y su voto vale lo mismo. Es el espacio en donde el hombre y la mujer tienen el mismo derecho a expresarse, el rico y el pobre, y creo que es un espacio que debemos cuidar siempre. Así es que un aplauso en el Día de la Democracia, porque es una conquista maravillosa que debemos proteger todos siempre. Sí, si bien estoy de acuerdo con la democracia, no estoy de acuerdo con quien proclamó el día, por supuesto con la ONU, con esta intención internacional de socavar incluso la misma, ¿ya? En ese sentido, yo creo que la democracia se defiende con fuerza, con convicción, y hoy día me parece muy bien tus palabras, buenísimas, o sea, desde la posibilidad del diálogo, de poder llegar a acuerdos, pero no tenemos que ser inocentes. Hoy día hay quienes quieren socavar la democracia con otras intenciones, también actuando como que fueran los referentes del buenismo y como que fueran los referentes también de las buenas intenciones, y no lo es así, ¿ya? Lamentablemente. Y por eso nacen partidos que están en contra de esto, nacen ideologías en contra de esto, nacen personas que están dispuestos a defender la democracia a como dé lugar, ¿ya? Y en esa parada estoy yo también. Pero se nos fue el programa del Vamos Somos Chilenos el Se nos día de pasó hoy, volando el del tiempo. día lunes. Se nos pasó volando el tiempo. Muchas gracias. Nos escuchamos el próximo lunes. Veamos cómo queda esta semana de fiestas patrias. Espero que termine muy bien. Si va
a beber, no conduzca, por favor, y también no vaya a la costa. Si viene a Valparaíso, a la región de Valparaíso, a todo el litoral, hay mareas altas, hay marejadas, no vaya a sacarse la foto con la marejada, ya tenemos ahí una búsqueda de un menor. Los padres, por favor, también sean responsables. Yo sé que esto no dice mucho la prensa ni los medios de comunicación. Sean responsables los menores, por favor. No pueden dejar tirarse piquero en la Piedra Feliz o en cualquier otro lado a un menor de edad, de verdad. ¿Ya? Para que no tengamos tragedia en estas fiestas patrias y lo pasemos bien como buenos chilenos. Pero, Yo que estén también muy un bien. llamado a disfrutar las fiestas patrias, es una semana hermosa donde nos llenamos de chilenidad, de cuecas, de empanadas, de chicha. Disfrútenlo con moderación y los dejo invitados a mi región, la región de los ríos, a Valdivia. Se pasa muy bien por estos lados, así es que tengamos unas muy felices fiestas patrias todos los chilenos. Chao, chao. Chao, chao.